Hola a todos, yo soy Alba García, presenté el último examen MIR el día 27 de marzo de 2020 y he venido hoy a explicar un poquito el concepto del shock y de la insuficiencia circulatoria. En primer lugar vamos a definir lo que es la insuficiencia circulatoria. La insuficiencia circulatoria va a ser la incapacidad del sistema circulatorio para proveer de la sangre que necesitan los tejidos en cada momento. Si esto ocurre de una manera lenta, se van a poner en marcha una serie de mecanismos compensadores que a la larga generarán una insuficiencia cardíaca congestiva, que la veréis en cardio. En cambio, si esto ocurre de manera rápida, también se van a poner en marcha mecanismos compensadores, pero en este caso no va a dar tiempo a que se genere esa clínica de congestión que es la que vemos en la insuficiencia cardíaca. Y si además esto se produce de una forma súbita, no va a dar tiempo a que se produzca ningún mecanismo compensatorio y tendremos un síncope en el paciente. Entonces, la insuficiencia circulatoria fundamentalmente va a tener dos mecanismos: un fallo de bomba, y lo veremos en el shock cardiogénico, y un fallo en el retorno venoso, que podrá deberse a que haya una disminución de sangre total por un shock hipovolémico o una disminución en el tono vascular, como lo que ocurre en el shock distributivo, o una obstrucción en ese retorno venoso hacia el corazón, como en el shock obstructivo. El shock tiene distintas fases. En un primer lugar, el shock puede ser compensado o no progresivo. Esto significa que probablemente se autolimite, se generan una serie de mecanismos compensadores mediante feedback negativo. A nivel del sistema nervioso simpático se va a producir una vasoconstricción al notar una caída en la presión arterial, y esto lo van a detectar los varorreceptores. Además, si esa presión arterial cae por debajo de los 50 miligramos de mercurio, el sistema nervioso central genera lo que se llama la respuesta isquémica, y es que activa todavía más a ese sistema simpático. Además, vamos a tener una relajación inversa por estrés. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el diámetro de los vasos va a ajustarse a la cantidad de sangre que haya para que toda la sangre esté bien distribuida y se pueda manejar mejor. Va a haber una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en la que va a haber una vasoconstricción y además retención de agua y sal por parte del riñón. También se va a secretar vasopresina o hormona antidiurética, que va a absorber agua libre en el riñón y además va a hacer vasoconstricción. Y la médula adrenal va a estimularse y va a secretar catecolaminas, noradrenalina y adrenalina fundamentalmente, que van a aumentar ese gasto cardíaco porque van a hacer una vasoconstricción, pero es que además van a aumentar la frecuencia cardíaca. Otros mecanismos que además tardan bastante más van a ser la absorción de líquidos por medio del intestino, que absorberá desde la luz intestinal hacia la circulación. Si el shock es más grave, vamos a pasar a una fase descompensada o progresiva. Aquí van a haber unos mecanismos, pero se va a entrar en un círculo vicioso. Va a haber un feedback positivo. A cuanto más daño, más daño. Cuando cae tanto la presión arterial, van a dejar de nutrirse los tejidos y finalmente, aunque la circulación coronaria y la circulación cerebral protejan de la isquemia, llega un punto en el que también van a necesitar sangre que no van a tener. Entonces se va a generar una depresión cardíaca. Va a haber un fracaso en los centros vasomotores. Entonces lo que tendremos será una vasodilatación generalizada también. Un éxtasis sanguíneo, por tanto, se va a estancar esa sangre, no se va a estar movilizando, y aumentará la permeabilidad capilar porque esa isquemia daña a los propios vasos. Y los propios vasos, al estar dañados, van a perder líquido. Se generarán una serie de toxinas que van a producir un daño celular generalizado, finalmente una necrosis tisular porque no está llegando sangre a esos tejidos, y una acidosis fundamentalmente a base de un metabolismo anaerobio que se va a establecer por la producción de ácido láctico por la isquemia. Finalmente, si no se pone tratamiento, va a llevar a la muerte. El shock descompensado se puede revertir con tratamiento, y es lo que le diferencia del shock irreversible, en el que después de tanto daño están todos los tejidos tan dañados que por mucho que nosotros pongamos tratamiento, esa persona va a acabar falleciendo. Vamos a ver un poquito los distintos tipos de shock, un poquito por encima. El shock cardiogénico, dijimos que lo que había era un fallo en la bomba, ese corazón no puede bombear la sangre. Las causas más frecuentes, sería el infarto agudo de miocardio, miocardiopatías avanzadas e insuficiencias valvulares que se establecen de manera aguda y no da tiempo a que se generen mecanismos de compensación. Por ejemplo, una insuficiencia aórtica. Va a salir sangre pero vuelve al corazón, por lo cual a circulación llega poca.
El shock hipovolémico, el más importante, se va a producir por hemorragias, que sería el más conocido, pero es que también se puede producir por pérdida únicamente de plasma, y esto tiene un inconveniente añadido, y es que al perder solo plasma se van a quedar todos los eritrocitos más aglutinados y va a haber un aumento en la viscosidad, lo que va a empeorar a su vez la circulación. Esto se suele producir en las obstrucciones intestinales, en las que ese aumento en la presión intraluminal genera congestión en los vasos de la pared intestinal que finalmente acaban trasudando y perdiendo plasma. También ocurren las quemaduras y en los traumatismos puede haber un shock hipovolémico por la propia hemorragia, pero también por daño a nivel capilar que también perderá el plasma. En el shock distributivo tendríamos el neurógeno, anafiláctico y el séptico, que lo vamos a ver aparte. El neurógeno lo que va a haber es una pérdida súbita del tono vascular, una disminución en ese retorno venoso y por tanto éstasis venosa de sangre. Causas fundamentales, un daño por bien sea por isquemia, contusión, conmoción cerebral y también por las anestesias espinales que van a bloquear al sistema simpático y por tanto no va a haber esa vasoconstricción, y la anestesia general profunda porque puede producir una parálisis de los centros vasomotores y hacer esa vasodilatación. En el shock anafiláctico se producirá por la histamina, por una reacción antígeno-anticuerpo que va a activar a esos basófilos que van a segregar histamina y va a hacer una vasodilatación de las venas, disminuyendo el retorno venoso, vasodilatación de las arteriolas, disminuyendo la presión arterial y aumentando la permeabilidad capilar, por lo tanto trasudando líquido y perdiendo a su vez volumen. En el shock séptico lo que vamos a tener va a ser, estos se caracterizan por una serie de rasgos comunes: la fiebre alta, que hay una vasodilatación también, hemos visto que es un tipo de shock distributivo, éstasis sanguínea, por tanto, coagulación intravascular diseminada y alto gasto cardíaco. Alto gasto cardíaco, y ahí tiene el asterisco porque en el shock séptico hay dos fases: una fase hiperdinámica, que es la de alto gasto cardíaco, en la que la piel del paciente va a estar muy caliente porque va a tener mucha fiebre, va a hacer una vasodilatación para disipar ese calor, va a haber una alcalosis respiratoria porque el paciente tiende a hiperventilar, va a tener la frecuencia cardíaca aumentada. En cambio, cuando avanza se accede a una fase hipodinámica en la que la piel ya va a estar fría, disminuye el gasto cardíaco, va a haber una vasoconstricción, aumentan las resistencias vasculares periféricas, esa piel por tanto ya estará fría y se entrará en una acidosis metabólica por ácido láctico porque no se están perfundiendo bien los tejidos. Y el shock obstructivo, fundamentalmente tendríamos el taponamiento pericárdico, la pericarditis constrictiva, un TEP masivo, neumotoras a tensión como el que tenemos aquí, esta sería la pericarditis constrictiva, o un tromboembolismo pulmonar. Entonces, a modo de resumen, para diferenciarlos tenéis que saber que el único que tiene gasto aumentado sería el shock distributivo, en concreto esa fase hiperdinámica del shock séptico. Las resistencias vasculares periféricas van a estar aumentadas en todas, excepto en el distributivo, que es en el que había esa vasodilatación generalizada, y la presión venosa central estará aumentada en aquellos casos en los que la sangre no puede ser bombeada por el corazón, pero sí que está ahí la sangre, es decir, en el cardiogénico y en el en el obstructivo. En el hipovolémico no hay acúmulo de sangre porque hay pérdida. Y finalmente unas pinceladas sobre el síncope. El síncope puede ser reflejo, por bien porque hay una vasodilatación brusca, o una bradicardia extrema también de forma súbita. Tendríamos el vasovagal, que sería el emocional por ver sangre o altas temperaturas. Luego tendríamos el situacional, tusígeno, miccional, defecatorio, y el síndrome del seno carotidio, esa hipersensibilidad a las maniobras a nivel del seno carotidio que hacen que el paciente se sincope. El ortostático, por esos cambios en la postura del paciente, fundamentalmente por depleción de volumen o fármacos, por ejemplo los diuréticos, o alteraciones del sistema nervioso autónomo. Y finalmente estaría el síncope cardíaco, en el que fundamentalmente se va a producir por una obstrucción en el tracto de salida de ese ventrículo izquierdo, por tumores como un mixoma, valvulopatías, una estenosis aórtica, una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, y por arritmias. Si el síncope se produce por arritmias, se llama síndrome de Stock-Adams y fundamentalmente van a ser bloqueos auriculoventriculares complejos y taquiarritmias o bradiarritmias. Taquiarritmias porque el corazón no va a tener tiempo de diástole y por tanto no se va a llenar de sangre, y bradiarritmias porque tan bradicardia hemos visto que al igual que en el reflejo producía síncope. Para finalizar, quiero ver esta pregunta que dice así: uno de los siguientes datos no es compatible con el diagnóstico de shock hipovolémico. ¿Acidosis metabólica? Acidosis metabólica hemos visto que sí, cuando no llega sangre a los tejidos, finalmente se entra en una situación de anaerobiosis y va a haber una acidosis metabólica. ¿Descenso del volumen minutos? Sí, porque no hay volumen, precisamente es hipovolémico.
Y la hipotensión arterial también por esa pérdida de volumen. Lo que no vamos a tener es un aumento en la presión venosa central, va a estar disminuida. Hemos dicho que la presión venosa central estaba aumentada en aquellos casos en los que había sangre pero no se podía estar bombeando. En este caso lo que hay es una pérdida de sangre. Con todo esto hemos terminado. Muchas gracias por vuestro tiempo y muchísimo ánimo en vuestra preparación.